Vamos a mostraros la línea de producción de una placa base Z890 directamente de la fábrica de Shenzhen de MSI. El primer paso es el PCB viene boca abajo en esta máquina, que se le aplica una pasta de soldadura en la parte inferior del PCB. Los PCBs vienen ya directamente de fábrica con el diseño de MSI y este es el tubo de la pasta de soldadura que este robot va a colocar en las partes importantes donde van a ir los conectores. Aquí vemos cómo salen las placas base una detrás de otra con la pasta de soldadura ya colocada en los puntos estratégicos necesarios y va a entrar las placas una detrás de otra en estos robots de inserción de los componentes más pequeños de la parte inferior. Cada rollo de estos tiene un componente diferente y se van insertando uno a uno detrás de otro en el PCB inferior de la placa. Aquí salen las placas ya con los primeros componentes colocados y pasarán por una máquina de flujo de soldadura que se utiliza para fijar componentes de montaje superficial a las placas de circuitos impresos. Una vez están soldadas, pasarán a inspección óptica para comprobar que esté todo correcto. Aquí vemos los primeros componentes ya soldados y se le va a dar la vuelta a la placa base para volver a empezar el proceso en la cara superior de esta. Va a volver a pasar por la máquina de inyección de soldadura, de pasta de soldadura. Pasa por una inspección óptica. Nos han hecho emborronar las pantallas para que la competencia no sepa exactamente todos los procesos que hacen. Y repetiremos el proceso anterior, pero aquí vemos un montón de componentes más que van de más pequeño a más grande y las máquinas van colocando todos los componentes uno a uno en el PCB por la parte superior. Aquí ya veis, los rollos cada vez son más grandes porque los componentes son más grandes. Los chips de audio, de USB, el chipset. Y un operario coloca unas protecciones en la memoria RAM y la zona VRM para volver a pasar por otra máquina de reflujo de soldadura. El primer fijado de los componentes de la parte superior de la placa base. Se retiran las protecciones aplicadas anteriormente. Se inspecciona que esté todo correcto. Pasa por una máquina de enrutamiento y vamos a ver si algunas de ellas no han quedado correctamente. Veréis cómo pasarán por una zona donde un operario las repara, las soldaduras de la parte inferior. Aquí se van colocando conectores de la parte superior y los condensadores. La siguiente máquina tuvieron la amabilidad de abrirnos la tapa y veréis cómo la máquina va colocando los condensadores. A cámara bastante más lenta. Cuando bajan la tapa, este proceso es mucho más rápido. El robot se ralentiza por seguridad una vez se abre la tapa.
Continuamos insertando conectores de alimentación, capacitadores, las pilas. Y aquí los últimos componentes se instalan a mano. Los conectores PCI-Express secundarios, un conector de alimentación de ventilador, una torreta de audio, una alimentación PCI Express secundaria. Fijaros cómo ajusta bien que todo esté correctamente colocado. En su sitio, porque ahora vamos a pasar a la soldadura por ola. Funciona pasando cada placa de circuito por una bandeja de soldadura fundida. Y una bomba en el recipiente crea una ola de soldadura que baña la placa, soldando los componentes, como veis aquí en detalle, en esta máquina que también nos abrieron, para poder apreciar la ola de soldadura. Aquí tenemos la placa ya completamente soldada. Pasará por inspección óptica para comprobar que esté todo bien. Y la que no lo esté pasará a esta persona que está pendiente de una pantalla y le dice que hay que reparar en las placas que han salido con algún pequeño defecto de soldadura. Este la reparará y volverá a colocar la placa en la línea de producción. Veréis ahora en una foto que hicimos cómo queda de sucia la placa base por debajo, motivo por el cual pasará por la siguiente máquina, que es la de limpieza. La cepilla y la limpia por debajo. Fijaros qué sucia queda. Aquí pasa por el cepillado y limpiado. Una vez la placa sale limpia, pasa otra vez por inspección óptica y por un tester de circuito. Ahora llegamos a los últimos pasos ya de la línea de producción. La máquina de etiquetas. Y llegará un operario que va a colocar las partes del zócalo para que un robot termine de atornillarlo. Aquí vemos, colocar una protección, las partes del socket, se inserta, el robot las atornilla, va haciendo de dos en dos, mientras una tornilla coloca la siguiente placa, dependiendo de la velocidad que le llegan las placas, obviamente. Está preparando la segunda, la inserta y cierra el socket. Y continúa con los siguientes operarios que van colocando los distintos disipadores o tornillos que falten para fijar ciertas zonas, dependiendo de cada modelo de placa. Cada uno con su tarea. Estas líneas funcionan 24 horas con dos turnos de 12 horas y solo paran los domingos. Aquí vemos el detalle de los disipadores. Este modelo es una Z890 Tomahawk Wi-Fi.
Después de todo este proceso, pasa por la área de reparación en caso de que alguna placa haya salido mal. A nivel óptico obvio. Y luego ya fase de testeo. Una a una las placas se le monta memoria, disco, conectores USB. Se comprueba todo con unos scripts de testeado. Se dejan con un 3D Mark un buen rato para comprobar que las máquinas, las placas no se cuelgan, no tienen fallos. Cada operario comprueba 4 placas a la vez. Aquí vemos otro técnico. Todo este proceso por cada placa dura 45 minutos, desde el inicio hasta que sale la placa lista para distribuir. Otra área de reparación. Últimos tornillos a colocar en la parte inferior para fijar la zona de los conectores y o traseros. Y las placas ya están listas para empaquetar. Las vemos con todos los disipadores conectados. Aquí vemos todas las cajas preparadas. Y cada persona va a colocar un componente diferente dentro de la caja para que nadie se olvide de ninguno. Conectores, cables, manual, CD en caso de que sea necesario, USB. Se pesa la caja una a una para comprobar que nadie se ha olvidado nada y las placas quedan listas para su envío a distribuidores. Esperemos que os haya gustado.